Aquí estamos en Tlahuelilpan, en esta mañana compartiendo, ¿verdad?, para la gloria del Señor, este tema de finanzas, ¿verdad? Damos las gracias al Señor por todas sus maravillas. Y bueno, sean bienvenidos todos los que nos están viendo a través del video y los que están en este lugar, ¿verdad? Estamos gozándonos en la presencia de Dios. Qué bonito es hablar de la iglesia, qué bonito es hablar de lo que son las finanzas bíblicas. La iglesia, hermanos, Dios puso un sistema. Póngame atención. Dios puso un sistema es su ley. Un árbol nace y tiene que crecer. Una persona nace y tiene que crecer, ¿sí? Una iglesia nace y ¿qué tiene que pasar? Tiene que crecer. La Biblia dice que antes que naciesen los montes también tuvieron un nacimiento y tuvieron un crecimiento, ¿sí? Está estudiado que los montes fueron aumentando su tamaño. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? No sé, pero lo que sí sé es que todo tiene un crecimiento y debe de tener un crecimiento. Y cuando no hay un crecimiento, entonces es preocupante. Debe de tener un crecimiento para cumplir la voluntad de Dios. No todo crece. Lo que el hombre hace no crece, lo que Dios hace sí crece. ¿Entiende? Dios hizo las plantas, los seres humanos, los montes, la tierra, todo, y crece. Lo que el hombre hace son artefactos, ya sean cosas que ha tomado de la naturaleza y ya les da forma, pero son cosas artificiales y eso no crece, eso allí se queda, ¿sí? Eso no tiene crecimiento. Iglesias que no crecen es porque están regidas y dirigidas y hechas por el hombre. Las iglesias que crecen son las iglesias que Dios ha levantado. Amén. Vamos a ver hoy el tema, el crecimiento económico de la iglesia. Alabado sea el Señor. Lección 48, noviembre 26. Y estamos viendo el texto de oro, que es segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 10, que dice así: y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Fíjense, la Biblia dice que la gente llevaba ¿cuánto dinero a la casa de Dios? Dice, y cuando veían que había ¿qué? Poco dinero. ¿Cómo dice? Yo creo que cuando tenemos poco dinero ni siquiera vale la pena contarlo. Amén. Dice que cuando veían que había mucho dinero en el arca, había un arca, el arca era un arca de las ofrendas que se vuelve a repetir más adelante en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo dice que estaba junto con sus discípulos, les estaba dando sus clases de mayordomía y les dijo, a ver, vean lo que deposita cada persona. Entonces vieron que los ricos ponían. Y entonces fue una viejecita que solamente traía 2 blancas, 2 cuadrantes, las monedas de menor valor que lo que daban los ricos, obviamente. Y entonces el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos en su capacitación de mayordomía y les dice, ¿quién de los 2 han dado más? Y entonces los discípulos dijeron, bueno, pues han dado más los hombres ricos. Y el Señor Jesús dijo, no, la mujer, ella ha dado más que estos, porque ellos dieron de lo que les sobraba más. Ella dio todo lo que tenía. ¿Cuánto dio? Todo lo que tenía para su sustento. Amén. Entonces en esa arca se depositaban los dineros. Y cuando estaba llena, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová. ¿Y qué hacían? Lo guardaban. ¿Lo dilapidaban? No. Juntaban, contaban y lo guardaban. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de los puntos
objetivos: conocer la forma de administrar las finanzas congregacionales para tener una buena mayordomía. 2, que cada uno de los alumnos y maestros de este estudio comprendan cuán fundamental es su participación para lograr cumplir lo establecido por Dios. 3, establecer un orden financiero que permita a la iglesia alcanzar otros niveles espirituales y materiales. O sea, ya le hemos hablado que las finanzas, fíjense, determinan el crecimiento de una iglesia. Una iglesia se mide por su capacidad financiera. Si una iglesia tiene dinero, por supuesto que tiene gente. Y por supuesto que la gente que tiene esa iglesia sabe, conoce, porque sabe dar. Ese es uno de los problemas más grandes de las iglesias, donde se muestra la ignorancia. Hay iglesias grandes, pero que no tienen dinero. Y hay mucha gente, pero hay poco dinero. ¿Por qué hay poco dinero? Porque la gente no sabe dar. ¿Y por qué no sabe dar? Porque no se le ha enseñado. Así de fácil. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Cuántos creen que realmente lo que ustedes ganan es porque ustedes se lo ganaron y porque ustedes se lo merecen? Entonces ya no hay gracia de Dios. Él no tuvo nada que ver porque yo fui. ¿Cuántos creen que lo que tienen en su trabajo, lo que ganan, es porque Dios por su gracia les ha dado sin merecer las cosas? Mucha gente no da porque dice: ¿por qué voy a dar lo que a mí me costó? Y cuando la gente da, dice: yo voy a dar lo que, claro, yo he trabajado, pero Dios me ha colmado de bendiciones que yo no merezco y que Dios por su misericordia me ha dado, y yo de eso mismo doy. ¿Por qué tenemos nosotros? Mire, cualquier finanza, cualquier negocio, cualquier actividad que usted haga tiene que ver con Dios. Dios le dio la vida. ¿Cuánto le paga usted a Dios por la vida? Porque nosotros tenemos un vehículo y cada cierto kilometraje lo tenemos que meter al taller, a la agencia, para que le hagan un servicio, un mantenimiento. Cada año tenemos que pagar contribuciones al Estado por tener el carro. Entonces nosotros, ¿cuánto pagamos por el cuerpo que tenemos y por la vida que tenemos? ¿Cuánto y a quién se lo pagamos? ¿Y cada cuándo? ¿Ya lo entiende? Ese es el diezmo, esa es la ofrenda, esa es la primicia, lo que usted está pagando por su vida. O sea que nada podemos hacer si no es por Él. Si Él no nos prestó este cuerpo, porque no es nuestro, solamente somos mayordomos de Dios. Mayordomo significa que administra cosas que no son suyas. Un gerente de un banco es un mayordomo. No es suyo el banco, no es suyo el dinero. El dinero es de la gente que lo ha metido ahí a guardar, pero él lo administra juntamente con un equipo de trabajo. No son los dueños, son administradores. Cuando los dueños del dinero dicen: yo quiero mi dinero, ellos se lo entregan. Claro, el banco le dice: me debe tanto por cuidarle su dinero. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor a sus mayordomos, el Señor dice: estas cosas son mías, tu cuerpo es mío, y cuando el Señor quiere, te lo recoge. La casa que tú tienes es del Señor, no es tuya. El carro que tienes no es tuyo, es del Señor. La ropa que usas no es tuya, es del Señor. Todo lo que tienes. Y a la hora que el Señor quiere, Él te lo recoge. Pero entonces tú le dices, como el banco, ¿verdad? Señor, ¿y yo qué? Yo te cuidé tus bienes, no son míos. ¿Y yo qué? El Señor dice: ven, ¿verdad? El Señor, cuando viene la provisión financiera, el Señor es tan justo, fíjese, que el Señor dice a mí: a ver, de todo lo que entró, me vas a dar el 10%, y el 90% es para ti, por cuidarlo, por trabajarlo y por administrarlo. Fíjese usted nada más. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Imagínese un cristiano, ¿qué diferencia es con un banco o con una tienda o lo que sea? ¿Cuánto es lo que la persona maneja? ¿Y cuánto le dan en proporción a lo que maneja? Nada. O sea, es una pizcacha. O sea, nada. Y aquí con el Señor te dice: yo te dejo el 90% para ti, solamente a mí me entregarás el 10%. ¿Ok? Vamos a ver crecimiento económico. La iglesia tiene que crecer. En las iglesias es muy común ver
que algunas han alcanzado determinado desarrollo, en este caso hablando materialmente, y como hemos visto en los estudios anteriores, cuando se consagra dinero en la iglesia, por el concepto que sea, si no se da el corazón primero, solo es un dar y no adorar, y lo que Dios busca son adoradores. Pero no solo queda ahí la responsabilidad delante de Dios, sino que se necesita establecer un orden de la mayordomía en la iglesia que cumpla con los fundamentos bíblicos y las expectativas del entorno financiero que tiene la congregación. Como se ha visto a los ojos de los demás, resulta inexplicable que congregaciones no muy grandes en cuanto a número de miembros y que no se ufanan de un nivel socioeconómico que otros considerarían bueno, son los que con una buena administración alcanzarán las cosas que Dios ha preparado para los que las buscan, y podrán así satisfacer todas las áreas que inminentemente requieren de unas finanzas saludables. En este estudio estaremos reflexionando sobre cómo llevar una administración que nos coloque en el lugar que Dios quiere que estemos, gozando de las bendiciones de ser unos buenos mayordomos. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el secreto a voces de que una iglesia no muy grande en cantidad de gente, pero grande en calidad, claro, tenga una buena mayordomía financiera? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Que la gente sabe dar. Y es más, mucha gente dice, no, pero es que no son muy ricos todos los que están en la iglesia. Son gente normal, o sea, nosotros, gente conocida, hay gente que tiene su trabajo, su negocio, normal. Pero ¿por qué tienen providencia? ¿Por qué tienen más que otros lados donde la gente naturalmente o normalmente tiene muchos recursos? La diferencia radica en la administración. ¿Entiende? ¿Quiere que le den algunos principios de administración financiera? Y gloria a Dios por los que están recibiendo este estudio en vivo, por los que están viendo este video, ¿verdad? Usted lleva algunos puntos, se los voy a enseñar. Un ejemplo. Cuando en la iglesia se dice, hermanos, vamos a dar una ofrenda. Aquí no son cooperaciones, no son donativos, aquí son ofrendas o son diezmos, son primicias. No es de otra cosa. Decimos, vamos a dar una ofrenda al Señor para que en la casa de Dios tengamos determinada cosa. Un ejemplo, vamos a comprar unas bocinas del templo. Ya se tiene determinado para qué va a ser un tal dinero, X. Resulta que juntaron el dinero, X. Ya tenían el dinero de las bocinas y resulta que por ahí salió una necesidad para arreglarla o para comprar una máquina de imprenta. ¿Ok? Y en lugar de invertir el dinero que se tenía para las bocinas, se mete en la máquina para imprenta. Eso es una mala administración. Porque uno de los problemas de la administración es que usted tiene un dinero para una cosa y la gasta en otra. Aquí en la iglesia dijimos, vamos a dar al Señor para que la iglesia tenga una presentación correcta delante del Señor y delante de la sociedad. Y resulta que el pastor, en lugar de enfocar el dinero en eso, se pone a comprar otras cosas. Y no eso. Y no eso. Por ejemplo, vamos a arreglar el templo. Ya tenemos el dinero para aplanar, para pintar, para empastar, para la instalación eléctrica. No, mejor voy a comprar un coche para la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Eso es una mala administración. No sé si a usted le ha pasado en su casa. Este dinero es para esto y voy y lo agarro para aquello. Eso es una mala administración. Por eso no suben las iglesias y no tiene nada. Ahorita dijimos, hermanos, vamos a hacer una promesa al Señor, necesitamos tanto, vamos a levantar las cosas del templo, necesitamos dinero. Y si yo empiezo a hacer otra cosa que no es la construcción, entonces yo soy un mal administrador. Ok,
Vamos a ver los ingresos de la iglesia rápidamente, todos los ingresos, cómo se administra los ingresos de la iglesia para que haya crecimiento. En este apartado, esto es, vamos a decir, fíjense, es como el crecimiento de un niño, ¿no? Los ingresos es lo que usted le da de comer, ¿ok? Así de fácil, lo que usted alimenta al chamaco, ¿sí? Su alimentación económica de la iglesia, o sea, todo lo que entra, ¿ok? En este apartado vamos a contemplar los ingresos que en la iglesia se generan y podemos contemplar la necesidad de no pasar inadvertidos todos los factores que se deben tomar en cuenta para la formación de un balance de ingresos. Nehemías 13:11, vamos a leer Nehemías 13:11. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nehemías 13:11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Nehemías, que vio la casa de Dios abandonada, y entonces ¿qué hizo con los ministros, con la gente que servía ahí? Ministro significa servidor. Los puso en sus puestos, puso orden en la casa de Dios. Debo advertir que aunque al mencionar todo lo que se debe tomar en cuenta después de recibir este estudio, se deben tomar medidas para recaudar de manera íntegra todo lo que es de la casa de Dios. Debe recaudarse todo el dinero que llega a la casa de Dios, todo lo que voluntariamente se trae. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Segundo de Reyes 12:4. Gloria a Jesús. Segundo de Reyes 12:4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes y cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hagan grietas. El versículo 5. Recíbanlo lo que la gente trae, ¿cómo? Voluntariamente. Usted no tiene que dar un peso a la fuerza, es voluntario. Claro, usted ya sabe que lo que usted haga voluntariamente, ¿sí?, Dios voluntariamente también le va a dar. Si usted trae un peso por la fuerza, Dios no le va a dar nada por la fuerza. ¿Ok? En una sola tesorería se debe de incorporar todo el dinero. Vamos a ver ahí mismo en Segundo de Reyes, en el capítulo 12, versículo 9, fíjense. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando llegaba la gente a la casa del Señor, por decir, todos los que ya están aquí adentro, debíamos de tener un arca, ¿verdad? En la entrada. Usted pasa y da lo que trae para la casa de Dios. Amén. Eso es bíblico. ¿Ya vieron quién hizo el arca? Joiada, ¿verdad? Y ahí estaba el arca, y en ella juntaban y de ella sacaban, y se siguió usando hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Le hizo un agujerito, ¿verdad? Y por ahí la gente echaba el dinero, ¿sí? Ahora, no habían 2 o 3 arcas, 4 arcas, era una sola. En una iglesia no debe de haber varias tesorerías. Por ejemplo, la caja del departamento de mujeres, la caja del grupo de alabanza, la caja de las panderistas, la caja de los escuela bíblica. No, todo se debe de incorporar en una misma caja. ¿Por qué?
Significa de todos modos, todas las reuniones, los conceptos de primicias, diezmos, ofrendas, cooperaciones, talentos, eventos, librería, panderistas, grupo de alabanza, escuelas bíblicas de vacaciones, dominicales, evangelismo, misiones. Nada puede ser por separado y deben estar disponibles en una sola tesorería. Si los diferentes departamentos están trabajando para determinadas cosas, se puede llevar un control para esas necesidades en específico y no tener varios tesoreros. ¿Cuántos alaban a Jesús? Aquí en la iglesia no tenemos varios tesoreros, es una sola tesorera, una sola diaconisa, que es lo correcto decirlo bíblicamente, que lleva finanzas, ¿sí? Alabado sea el Señor. ¿Y quiénes guardan el dinero? El banco. Dice que lo juntaban y lo guardaban. Entonces lo guarda el banco porque es su chamba de ellos, ¿verdad? Lo guarda el banco y entonces solamente se va erogando y la gente va y cobra en el banco. Se acabó. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Es lo correcto, los que están viendo el video en su iglesia, una sola tesorería y guardar el dinero en el banco. No lo guarde en su casa, no lo guarde abajo del colchón. ¿Por qué? Porque ahí no está seguro, y menos el dinero de la iglesia. El dinero de la iglesia se guarda en las bóvedas bancarias, ahí sí que le quieran entrar. De todos modos lo roban, a mí el banco me responde y me lo paga. Punto. ¿Cuántos alaban a Jesús? Bueno, vamos a ver Segundo de Reyes 12:10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Ya lo dijimos. Segundo de Crónicas 34:17. Alabado sea el Señor. Segundo de Crónicas 34:17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de ¿quiénes? De los que hacen la obra. Amén. Juntaban el dinero. ¿Y qué le hacían a ese dinero? Lo guardaban, pero cuando lo utilizaban, ¿a quién se lo daban? A los encargados de que se hiciera la obra del Señor, la obra material. Aleluya. Aquí, hermanos, en la congregación, todos los gastos, todos los pagos los hace directamente la tesorería, ¿sí? En un momento dado vamos con la hermana, ¿verdad? Y está mi esposa y a ver, hermana, vaya y pague. A ver, aquí están, págueles. Pero o sea, ¿sí me entiende? Claro, hay cosas que a veces por la imposibilidad o se le encarga a alguien que lo traiga. Bueno, a veces la gente dice, le traigo su nota, ¿no? Pero no es así. O sea, debe de ser siempre la persona va y liquida las cuentas de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén, se paga. Bueno, no tener varios tesoreros. Hay iglesias donde tienen de todo, cada departamento de su tesorería, su guardadito. Lo grave de esas tesorerías, ¿saben para qué hacen eso de las tesorerías? Para evadir los diezmos que van a nuestro movimiento nacional y de distrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más reportan lo de la caja general, que son las ofrendas, lo que van en los cultos, y entonces todo lo que trabajan aparte, talentos y todas las cosas que hacen los departamentos y los grupos de alabanza y sus eventos y todo, eso por acá lo guardan y de eso no diezman. Eso es grave. Aquí usted se come una gordita, un refresco en la iglesia es el mismo que se diezma. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y no se diezma de la ganancia, porque no es bíblicamente diezmar de la ganancia. Se tiene que diezmar del ingreso total. Por ejemplo, si un refresco cuesta 5 pesos y se da en 7, ¿cuánto es el diezmo? 70 centavos de ese refresco que se le dio en 7. Se le da en 10, es un peso. ¿Sí? Aunque el refresco haya costado 8 pesos y se dio en 10 pesos, o costó 5 y se dio en 10, el diezmo es de lo que se vendió. Usted no puede decir, es que yo tengo un negocio, invierto 100 y entonces de esos 100 recibí 200, 100 de la inversión y 100 de la ganancia. ¿Cuánto voy a diezmar? Y la gente dice, entonces voy a diezmar de 100. No, tiene que diezmar de los 200, tiene que diezmar 20 pesos de 200 pesos. No nada más la ganancia, porque eso son cosas, hermanos, donde la misma gente se va hundiendo económicamente, se va maldiciendo financieramente y está tomando de lo que no es de Dios.
Por eso usted en sus ganancias, porque entonces el Señor que gana. O sea, un ejemplo. Yo estaba por abrir una tienda de música, o sea, instrumentos musicales, aparatos y todo ese rollo. Entonces en el distribuidor a mí me da el 30% de descuento para que yo venda los instrumentos. Claro, se tiene que invertir X cantidad de dinero y entonces se compran tantos instrumentos, pero esos instrumentos ya vienen al precio para reventa. Entonces le dan a uno aproximadamente, por ejemplo, en ese tiempo me decían que me daban el 30%. Ok. Entonces, si yo vengo y doy esos instrumentos de ahí, de ese 30% de ganancia, de un 100 ya no me está quedando, fíjese, o sea, aquí está el modo, o sea, yo no voy a diezmar del 30%. Por ejemplo, si el aparato vale 100 pesos, ¿sí? A mí me lo dieron en 70 y de ganancia tengo 30, ¿ok? Entonces, a la hora de diezmar, yo no voy a diezmar de 30 pesos. Tengo que diezmar de los 100, tengo que dar 10. Es decir, si usted va a hacer un negocio donde usted va a ganarse el 30% del todo el ingreso, entonces realmente usted se va a ganar un 20%. Porque el otro 10 gana ¿quién? El Señor, ¿me entiende? O sea, cambia. Porque si usted nomás diezma del 30, por ejemplo, y da 3 pesos, fíjese, si usted recibe 100 y da 3 pesos, o sea, es lo clásico. No está diezmando el 100, diezma de la ganancia. Ya se fijó que se está robando al Señor casi en más de 2/3 partes. Es demasiada la diferencia. Ok. Segundo, los egresos de la casa de Dios. Mire, el crecimiento es, ya le dije, los ingresos como el alimento, todo lo que le mete. Ahora, los egresos, ¿cuáles son los resultados? Usted dice, chamaco, yo te alimento, te visto, te calzo, te compro tus útiles y repruebas en la escuela. Tiene que haber crecimiento. ¿Cuánto le mete? ¿Y cuánto le está generando? Todo usted tiene que verlo financieramente. O sea, ¿cuánto? Y discúlpeme el término que yo le diga, ¿cuánto se come diario? ¿Y cuánto está usted generando en su trabajo en base a lo que usted se come, o se viste, o se gasta? ¿Entiende? Los egresos vienen luego entonces, los ingresos, lo que entra, los egresos, lo que sale, ¿sí? Por ejemplo, en este apartado se recomienda establecer básicamente qué es lo que se va a realizar con lo que se recauda y aplicarlo única y exclusivamente en eso. Hay que tener en cuenta que necesidades siempre va a haber, ¿me entiende? Pero se deben de poner en orden de importancia. Por ejemplo, todo lo que se recauda por concepto de primicias y diezmos se destina al ministro que está en responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué se hace así? Números 18:21. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay un ingreso, ¿y en qué se aplica? ¿Cuántos alaban a Jesús? Usted todo lo que hace lo tiene que ver como una inversión. ¿En serio? Lo que usted come, lo que usted se viste, lo que usted hace, lo que usted compra un libro, tiene que ser una inversión. Es decir, todo lo que usted hace y gasta debe de ser con un propósito para que usted gane. Porque si no gana, entonces es un mal administrador. Nada más nos convertimos en consumidores cristianos. Hay mucho consumidor cristiano. Vamos a ver, Números 18:21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios, ¿a quién le dio los diezmos? Fíjese, si usted se da cuenta, Dios no se lleva nada. Fíjese, de lo que usted percibe completamente, usted diezma y dice, eso es 10 es del Señor, 90 es mío. Pero toda la gente da el diezmo y toda está preguntando Dios en qué lo emplea. Dios aquí le está diciendo en qué lo emplea Él. Dice, los diezmos los di a mis ministros, a mis servidores por herencia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén.
Ahora, mire, vamos a seguir adelante. De esto, fíjense, de esto que recibe del diezmo y que se destina a los ministros del servicio, o sea, el diezmo y las primicias, de esto debiendo diezmar a nuestras autoridades, nuestros líderes, a los que estamos sujetos, distrito y nivel nacional en nuestra iglesia, es decir, el diezmo del diezmo. No, aquí nada se inventa. Vamos a Números 18:26. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el pastor diezma? Ya le entendió. Por eso yo, una persona que no diezma, yo no lo puedo dejar que sirva en ningún ministerio. ¿Por qué? Si yo diezmo, ¿de qué privilegios goza un hermano, una hermana que no lo hace y que está aquí enfrente? Si yo lo hago, por el otro, ¿por qué no? Claro, está por mi culpa, porque yo tengo que poner orden. ¿Por qué se da el diezmo de diezmo al movimiento? Vamos a ver. Números 18:26. ¿Sabes que está muy interesante esto? Y así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, ¿qué? El diezmo de los diezmos. Amén. ¿Ya le entiende? Alabado sea el Señor. El diezmo de los diezmos. Aleluya. Por eso se diezma del diezmo. Amén. En un reporte, en esta congregación se hace un reporte mensual. Diezmo de ofrenda, diezmo de diezmos, ahí entran las primicias, diezmos de primicias, diezmo de talentos y de todo lo que se trabaja en esta iglesia, se reporta mes con mes. Además, usted dirá: pastor, pero luego usted tiene alguna salida, lo invitan a predicar, vende usted sus discos o vendió usted un automóvil. ¿Y ese dinero qué? Ese dinero también lo diezmo y lo sumo con el diezmo que yo entrego como ministro. ¿Entiende? Hay ministros bien abusados. ¿Sabe lo que hacen? Por ejemplo, de la iglesia reciben un diezmo y de eso dan el diezmo de diezmo. Porque a veces hay iglesias que los diezmos de la iglesia no es nada, y muchos pastores prefieren andar en chambas X. Y digo chambas para ellos porque el trabajo pastoral, esa es su vocación y se debe de dedicar a eso. Entonces, como no han enseñado a la iglesia a dar y no le echan ganas, ¿a qué hora les da tiempo? Si se dedican a otro trabajo, ¿a qué horas evangelizan? ¿A qué horas visitan? ¿A qué horas ministran? Ahí andan llegando, corriendo a las iglesias. Entonces, tienen otro trabajito por ahí. Y de ese otro trabajito, ¿sabe qué hacen? Se autodiezman. ¿Ya le entendió? Ah, no, yo soy miembro de aquí de la iglesia. Entonces, ese diezmo aparte, no, porque el diezmo de los diezmos que recibo es para el movimiento y hay cualquier cosa. Entonces, de lo de su trabajo se lo diezma solo el angelito. ¿Sí me entiende? O sea, va y va a la mesita de los diezmos, donde va y recogen en el alfolí. Aquí está mi diezmo, hermana, de mi trabajo. Ajá. Y ya después la hermana viene y le entrega el diezmo. ¿Cómo todo eso? ¿Ya le entendió? Ese es un juego. ¿Qué es lo que hago yo? Tengo otra situación, vendo un carro, tengo otro ingreso, me compran discos, me invitan a predicar, etcétera, etcétera. Alguien va y me dice: hermano, le traigo esta primicia, hermano, le traigo esta bendición, Dios me puso a traerle este dinero, de eso se diezma. Bueno, ¿quieren que les diga una cosa? De lo que a mí me dan para gasolina, no aquí no me dan para gasolina, solamente cuando es necesario, pero regularmente, por decir, en San Juan de la Labor, voy a San Juan, me dan para mi gasolina. Yo diezmo de lo que me dan para la gasolina. Pero es para la gasolina, sí, pero todo el dinero que cruza mis manos lo tengo que diezmar. Esa es la clave del éxito financiero, hermanos. Ser estricto. Llego a la casa de ustedes, ¿cuánto me dieron para gasolina? Tanto. Llego, lo apunto y entonces al final del mes hago un corte. Gasolina tal día, la venta de discos de tal día, etcétera, etcétera, etcétera. Me da tanto y de diezmo es tanto. Entonces eso lo incluyo en lo que yo diezmo a mis autoridades. ¿Entiende? Nada de que vengo yo aquí, aquí está hermana, y tenga mi, y al rato, venga hermano, no, ¿qué es eso? Y así lo acostumbran muchos pastores. Si no es cierto,
para que, bueno, felicitarlo, ¿verdad? Gloria a Dios, lo felicito. Y voy a ir un día a ver su casa, su carro, cómo viste, cómo come, y vamos a ver si es cierto. Ahí se da uno cuenta, ¿eh? Alabado sea el Señor. Las ofrendas. Ahora vamos a otro punto. Las cooperaciones especiales y talentos se consideran parte de ofrendas. Dinero que no es diezmo ni primicia y que se destina a las mejoras materiales. Segundo de Crónicas 24, 10 al 12. Vamos a leerlo, por favor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Las ofrendas, las cooperaciones, los talentos son ofrenda todo. Eso se destina para las mejoras materiales. Y vamos a ver lo que dice aquí. Gloria a Jesús. Dice: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca. ¿Hasta qué? Hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Toda la ofrenda. Qué bueno fue aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Ayer ofrendamos allí en la reunión de sector. Llevaban unos toppers así como de salsa, ¿no? Nada eso. Y entonces son clásicos, tienen sus macetas, ¿no? Para sus plantas, pero no tenían plantas o flores. Entonces dije, esos maceteros, ahí se recoge la ofrenda. Así es que, hermano, hay que llenarlos. ¿Cuánto dinero llevaba la gente de Israel? Diario llenaban el arca de dinero. Diario. Aleluya. Diario. Y con eso, ¿qué hacían? Reparaban el templo. Cantera, madera, bronce, hierro, lo que hiciera falta. ¿Cuánto se gastaban, hermanos? En los tiempos de Moisés, cuando levantó el tabernáculo del desierto, llegó el momento que Moisés le dijo al pueblo: ya no traigan ofrendas porque no hay dónde guardarlas. Amén. Tenemos que llegar en esta iglesia al grado de que el banco nos diga: ya no traigan más, porque ya no tenemos dónde guardarlo. Amén. Qué bueno fuera, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? No es posible, ¿verdad? No es posible que las iglesias estén viviendo en esto. No es posible que nuestro templo lo tengamos en estas condiciones. Y yo le animo a que usted se acerque y dé una ofrenda, hermano, la verdad, o sea, con todo respeto. Al rato que pasemos a dejar nuestra ofrenda, quiero que usted se asome y diga: esto es justo para Dios. Así. Y sobre todo vea lo que está soltando su mano, porque lo de los demás, cosa que no le interesa, pero suelte lo que está. Esto es justo. Con eso, ¿para qué sirve? Siquiera para un día del albañil, siquiera para pagarlo de un chalán un día, lo que estoy dando. Siquiera lo que doy sirve para un bulto de cemento, un viaje de arena, por ejemplo. ¿Para qué sirve? ¿O será que no alcanza ni para echarse una grasa del centro? Alabado sea el Señor. Silencio sepulcral. Alabado sea el Señor. Les he puesto una regla. A mí me da vergüenza delante del Señor que yo me gaste más en una ida a los tacos con mi familia que lo que yo doy de ofrenda.
que yo me gasto más en un restaurante por llevar a mis hijos, a mi esposa a comer, que lo que yo le doy al Señor. No es posible. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuánto vale una malteada? Vaya y pregunte. ¿Le estoy invitando una malteada al Señor? ¿Un helado? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto damos? A mí me llegué a ver en algunas ofrendas, hermanos, qué grave, ya tiene años, claro, ya no eso. Olvídense, les fue como en feria aquí conmigo. Corcholatas en la ofrenda. Las, no sé cómo se llaman, para abrir las latas en la ofrenda. Imagínense, mejor que no de nada. Está tremendo, ¿verdad? Ok, estamos en los egresos de la casa. ¿De dónde se aplican los dineros? Fíjense, ya vimos que las ofrendas, lo de talentos, cooperaciones, se aplican en las mejoras materiales, aunque también, ojo, es para darlo a los ministros dependiendo la necesidad que hubiera. Por esto la Escritura hace énfasis en el caso de las ofrendas que se toma lo necesario para la casa y lo demás, dice, para el sacerdocio. En este aspecto se puede considerar el monto del 2% para el fondo de cesantía pastoral, es decir, el ahorro que se guarda en la Tesorería Nacional para cuando el ministro deje el servicio, llegando a los 60 años de edad o llegase a fallecer, se le entregará a sus herederos. Gloria a Jesús. El pago del seguro social, que incluye servicio médico para el ministro y sus beneficiarios, su familia, así como el pago de Infonavit para que pueda tener una vivienda decorosa, la necesite o no la necesite, ese es su derecho. Y el Afore, es decir, el fondo que legalmente como prestador de servicios tiene que tenerlo por ley, ya que somos una asociación legalmente constituida. Vamos a leer Levítico 2:3 y versículo 10. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver por qué. Ay, entonces ya no nomás es para la obra. No, se ocupa para la obra, pero si de eso todavía quedan remanentes, se tiene que cubrir estas cosas y si es para el ministerio de las ofrendas. Amén. Levítico 2:3 al 10. Alabado sea el Señor. Algunos hermanos en ciertas iglesias, ¿no?, que tienen tienda ahí cerca, ¿no?, y es del hermano. Y de esa iglesia, que pobre pastor, mire, si usted supiera lo que son las casas pastorales, hermano, va usted y dice, yo aquí no viviría, o sea, ¿me entiende? Pobres pastores, hermanos, de veras. Va al culto y en la noche mandan al niño, el hijo del pastor, a comprar una leche, algo, un pan para cenar, para merendar. Qué bueno fuera que tuvieran a veces los pastores para cenar. Resulta que el hermano de la tienda vio que en uno de los billetes era el mismo de los que se dio en la ofrenda. Ese pastor, quién sabe qué, o sea, no, espérese. Si el diezmo no alcanza en iglesias para sostener al ministro, tienen que completarle de las ofrendas. Pues ¿de dónde va a comer? ¿Entiende? Pero eso hasta les ofende a la gente. El pastor aquí, nada, ni un gansito. Vamos a leer Levítico. Alabado sea el Señor. Dice 2:3: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Lo repite. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Entonces, de esto se diezma, ya que también nuestra congregación es parte de una iglesia más grande. La Escritura dice, indefectiblemente diezmarás de todo, ¿verdad? Deuteronomio 14:26. De primicias, de diezmos, de ofrendas, cooperaciones especiales, ventas y aún dinero recibido como parte de apoyo para preconstrucción. Debemos ser estrictos, es decir, de todo el dinero que cruce nuestras arcas de tesorería por cualquier concepto. Vamos a leerlo, Deuteronomio 14:22 al 27.
Ah, otra onda que se habían sacado y eso así está. Ah, no, se toma un acuerdo que las iglesias el dinero que es para pro construcción no se diezme, que nada, se tiene que diezmar de todo. Amén. Oí un amén. Gracias, hermana. Si usted dijo amén allá, gracias también. Alabado sea el Señor. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Amén. Alabado sea el Señor. Usted hace un negocio, resulta que no ganó en dinero, ganó en especie, en cosas. Si no puede traer el diezmo de las cosas, véndalo y traiga el dinero. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Ya se fijó dónde salen todos estos asuntos entonces? ¿Sí? Diezmos, primicias. Si usted trae una primicia, se entrega en diezmos. Eso es para el sostenimiento ministerial. Ofrendas, talentos, cooperaciones de la iglesia, para cualquier cosa, se diezman, obviamente, de lo que queda. Se usan para las mejoras materiales, pero si sobra, claro, a veces no sobra, pero se tiene que estar pagando la iglesia lo que es la cesantía pastoral. O sea, el día que yo tenga que dejar el ministerio, porque ya por incapacidad, ¿sí? Un ejemplo, una incapacidad física, tengo que dejar el ministerio, pues a mí me entregan, o 60 años de edad, entregan la cesantía, o llegase a morir, ¿cuántos dicen amén? Entonces se lo entregan a mis familiares, a mis deudos, a mi deuda, a mi viudita, ¿verdad? Y si ya no tengo viuda, ¿verdad? A mis hijos o mis herederos, entregarán el dinero. Amén. Y claro, ya le he dicho a mi esposa que yo me voy a morir primero, ¿verdad? Siempre decimos así, ¿verdad? Y me dice mi esposa, no, dice, yo primero, me dice ella. No, hay que estar peleando aquí. Oh, le digo, mejor vamos a dar una vuelta, vente, vamos a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. A veces no quiere pensar uno en esas cosas, ¿verdad? Pero yo no quiero andar viendo a mis hijos o a mis deudos, que el día que yo fallezca no tenga ni para comprar el ataúd para guardar mis restos. Amén. Así es que el seguro social, gastos funerarios, cesantía pastoral, afore, todo eso lo cobran los deudos. Pero prefiero cobrarlo en vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y gastármelo. Le dije a mi esposa, nosotros nos vamos a gastar todo lo que tengamos. Así cuando ya sentimos como que ya no tenemos muchas fuerzas, o sea, vamos a dejar nada más lo que necesitamos para vivir, y nos vamos a gastar todo lo que hayamos juntado, aunque sea mucho, sea poco. Recomendación, hermanos, a todos: no es conveniente heredar. Si usted le quiere dar algo a su hijo, déselo. Pero a veces guardar y dejarle problemas a la gente, ¿me entiende? Eso es grave. ¿Por qué? Porque al rato fallecen, gente intestada, al rato salen otros hijos por allá que ni tienen derecho, pero ya se vienen y se meten, que dicen, y entonces nadie sabe para quién trabaja. Mejor, ayude a sus hijos, ayúdelos. ¿Se van a casar? Ayúdelos. Se casan, ya es su rollo allá. Pero si usted tiene sus cositas acá, ya cuando uno más viejón, ¿eh? Pues fuego de la milpita, véndala. Ya tanto ya está ahí con problemas. Que tiene un carro, véndalo. Y si ya nada más necesita un carrito para moverse, ya uno cuando ya está uno así,
pues ya no necesita un carro último modelo. Claro, no sé cuál sea su situación, ¿verdad? Pero todavía antes de que estire, venda el carro y váyase y cómase una buena hamburguesa. ¿Me entiende? Gente que se pasa almacenando el dinero, pobres de los viejitos. Al rato, cosas graves. Fíjese qué ingratitud. A veces ya les heredaron a los hijos, o se autoheredaron los hijos, como el hijo pródigo que dijo herédame y se heredó a fuerza solo, ¿no? Y al rato el pobre viejito ya no lo quieren ver, ya no cabe en ningún lado, ya no lo quieren. Ah, pero ¿qué tal la parcela? ¿Qué tal los terrenos? Eso sí lo quieren, pero el viejito les hace estorbo. ¿Sabe qué dicen las leyes? Que se vendan sus bienes para que se... Así es que si usted sabe de un caso de esos, dele parte al Ministerio Público, porque hay mucho, de que los hay, nada más hay que encontrarlos. ¿Sí? ¿Sí sabe usted que no darle a los padres es una ingratitud? Por eso le digo que el papá, la mamá, ya cuando ya están grandes no pueden trabajar, hermanos, no tienen por qué ya tener sus cosas son para que las disfruten, gástenselas. Los hijos tienen que ver por los padres. Y bien, nada de que la media cobija ahí en la casa. No, nada de eso. ¿Sí sabe cuál es la media cobija? Dice que estaba en una casa y entonces pues ya trajeron al abuelito, ¿verdad? Al papá del papá. El señor de la casa tenía a su esposa y sus hijos. Entonces, pues ese día, no sé si fue la esposa o el mismo esposo, dijo: no, mi papá no se queda aquí adentro con nosotros. Él se queda pues allá en la covacha, allá en la bodega, allá atrás, allá lo ponemos. Entonces le dijo al niño: anda, ve a traerme una cobija, córrele, para tu abuelo. ¿Sí? Y entonces el niño, cuando trae la cobija, agarra la cobija y la empieza a cortar por la mitad. Chamaco, ¿por qué cortas la cobija? Le dice: mira, esta media cobija es para mi abuelito. Ahorita lo estás echando ahí atrás a la bodega, papá. Y esta otra media cobija te la voy a guardar yo a ti, para cuando tú no puedas trabajar, yo también te voy a mandar allá atrás y te la voy a poner a ti. Así que, hermano, no sea usted media cobija con su papá. Yo quisiera a mi padre, a mi madre, darle lo más que yo pudiera, que yo tuviera en mis manos. Poquito lo hago y me da gusto hacerlo cuando puedo y todo. Yo no me ufano de nada. Siempre ellos me han dado, o sea, vamos, siempre he tenido su mano extendida de ellos hacia mí. Siempre, hasta el día de hoy soy su consentido. Su menen. Tengo mi foto ahí en la casa. Dicen: ¿y quién es este pastor? Usted o su hijo. ¿Quién creen que es? En la casa de mis papás. ¿Quién creen que es? Pues yo mero. En mi casa están las de mis hijos, pero en la casa de mis padres está la acá de su servidor. Y está la foto de mis abuelos y mi papá cuando estaba chiquito. También. Las fotos esas retocadas, esas antiguitas, así, bonitas. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que lleve este mensaje para usted. Lo que usted siembre con su padre, lo va a cosechar con sus hijos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es la honra? Primero, obediencia. Segundo, respeto. Tercero, darles billete. ¿Sí sabe que aquí en la iglesia tenemos paternidad espiritual? Un pastor con ustedes, un apóstol con otros pastores y con otros ministros. Es una paternidad. ¿Y cómo se honra a un pastor? ¿Cómo se honra a un apóstol? Se le obedece, se le respeta y se le da. Amén. Aleluya. Se quedó el impacto con la media cobija, ¿verdad? Se van a acordar de toda su vida de eso. Alabe al Señor. Al ser una estructura tenemos una dirección general, nacional, de distrito, y en este caso también se debía tomar en cuenta los sectores como tercer nivel de cobertura. No debemos desamparar los pastores que están viendo esto. Yo soy presidente de sector aquí en mi zona. La dirección nacional recibe diezmos, los distritos también. Los sectores no.
debemos de recibir también los sectores nuestros diezmos. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Bueno, es importante que todos los propósitos que se hacen con una visión para motivar el dar debe de cumplirse con el propósito para el que se destina, ya que es uno de los graves problemas que hay en las iglesias. Se motiva a la iglesia para dar y comprar el equipo de sonido, se invierte en una reja. No es que no sea necesario, pero es recomendable tener una buena planeación de egresos. Obviamente que no se va a saber a ciencia cierta con cuánto se va a contar de un periodo a otro, pero todo es en base a los promedios que se han ido manejando con anterioridad, y sobre todo cuando se divide una cantidad entre todos los congregantes no hay márgenes de fallas. Incluso se debe de tener dinero destinado para gastos no previstos o gastos imprevistos o caja chica en una iglesia. Hay muchas iglesias que compran cosas a lo loco, no van en un orden, le meten aquí, le ponen allá. Espérese, háganlo en orden. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una necesidad, a veces decimos, bueno, vamos a poner algo, ¿verdad? Que es de acuerdo a la capacidad de cada quien. Tercero, administración. La administración, como vimos en los estudios anteriores, solo puede ser llevada por la gente que tenga la autoridad financiera para hacerlo. No se debe de hacer una votación, se debe hacer de acuerdo a la palabra. ¿Quiénes son los de solvencia espiritual y económica? Y se debe tener una amplia responsabilidad en el cuidado de los valores, así como en el excelente pago de los compromisos que tiene la iglesia. Se debe evitar la morosidad, es decir, el retardo de los pagos a la gente que se le debe. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie. La iglesia, hermanos, no se debe de endrogar a la iglesia. Si la iglesia tiene deudas, pague. La droga viene cuando hay cartera vencida. O sea, si yo tenía que pagar el sábado y no pagué, voy y pago el lunes que sigue, ya es cartera vencida, y eso lleva intereses, y eso es morosidad, y eso es abominación a Dios. No se deben comprar cosas de uso. Ya hemos hablado que no compre cosas de segunda, de cháchara, de desperdicio, ¿sí? O de dudosa procedencia, que pueden ser cosas robadas, ¿sí? Hermanos, a mí me han ofrecido cosas tonteras. Oiga, hermanos, y gente que según cristiana, el hermano X está arreglando la luz. ¿Qué cree? Faltan tantos metros de cable para la toma principal de la trifásica. A mí me la venden los de la camioneta de la compañía de luz y me la dan en tanto, a la cuarta parte de lo que la dan en la tienda. ¿Usted cree que yo voy a comprar robado? Y se dicen hermanos, ¿y robado para la iglesia? Santo Dios. Yo prefiero pagar las 4 veces lo que vale en la tienda y me den una factura. Porque si no, entonces, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo si el cable de la corriente es robado? Por favor. Y con esa corriente estamos nosotros aquí. El conductor es robado, y con esa luz ponemos los instrumentos y quiero que se manifieste el Espíritu. Por favor. Y decimos, ¿no? ¿Verdad? En esta reunión Cristo está. ¿Usted cree eso? No puede ser, ¿verdad? Todo debe ser a un precio razonable, claro, también buscar precios. Y nada de piratería, reciclado simplemente de desecho de otros, nada de comprar de demolición. Hermanos, quítese esa costumbre de comprar discos pirata, eso es pecado. Si usted compra un disco pirata, le está pagando a la gente que le está robando, y usted le está dando a ganar a los rateros, por favor. Y hay hermanitos que van y compran un disco nuevo y los mismos hermanitos lo reproducen y se lo venden a los mismos brothers. Por favor, cuando ande un hermano de esos, repórtemelo acá para que yo lo denuncie al Ministerio Público Federal. Soy abogado, y que lo claven al bote por andar haciendo negocio con la iglesia. Hoy, si usted tiene discos piratas en su casa, sáquelos, porque el Espíritu Santo no comulga ahí con usted. Cuidado con gastar más de lo que se recibe, es de tomarse en cuenta que hay buenos corazones para hacer frente a los compromisos y la iglesia no dé un mal testimonio, pero sobre todo realizar una buena planeación y llevarla lo más posible al pie de la letra. Primera los Corintios 4:2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Todos debemos constituirnos en supervisores de esta obra, que al ver los informes nacionales se busque que lo que aparece en los informes sea congruente con lo que se maneja. De ninguna manera entrar en acuerdos específicos como iglesia para eludir el pago de diezmos a nuestra cobertura, ya que se entra en conflicto con Dios. Recuerde que no solo es dar o administrar, es adorar. Las iglesias no deben de amotinarse. Es que esta iglesia no diezma al movimiento. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, eso es motín. Es como si están en un barco en alta mar. El motín es cuando todos los del barco se ponen de acuerdo para meter a encerrar al capitán en su camarote, y ellos se apoderan del barco. O sea, y en las iglesias hay motines. El pastor con la iglesia se apoderan, y entonces el movimiento, ¿qué? Nada. Es más, ni dejan que entren los líderes a predicar. Nada. Ellos, sus finanzas, sus ondas, sus planes. No. Eso es pecado. ¿Entiende? No se amotine. Salmos 2 del 1 al 5. ¿Por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas, diciendo los reyes, los príncipes, rompamos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Señor que está en los cielos dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice el que se quiera amotinar. Bajo ninguna circunstancia se debe prestar dinero a nadie de la tesorería. ¿Y? Alabado sea el Señor. Mucho menos con fines que no tienen nada que ver con el mandamiento del Señor. Eso es pecado. Recordemos que el tesoro del templo es cosa sagrada. Levítico 6:18. Si lo que las toque es santificado, imagínese que se dé un uso a lo santo para otra cosa extraña en la casa de Dios. Si alguien requiere préstamos, recomienden ir a los bancos, ¿sí? Y evitar tantas faltas. Ahora, si alguien tiene mucho deseo de prestar o de dar, que lo haga de sus propios bienes y no hable por la iglesia. El mantenimiento de la casa de Dios, como hemos visto, se emplean las finanzas para ello, y los responsables de recaudar y guardar son los mismos que entregan el dinero a quienes están haciendo las mejoras en la casa de Dios. Deben de cuidar que se hagan las cosas mejor que si fueran en sus propias casas. Se ponga especial atención en que no se dé el deterioro por falta de responsabilidad y decir al fin que es del templo. Que se raye, que se caiga, que se ensucie, al fin que es la iglesia. Es de la iglesia, es del templo. Eso no es mío. Cuidado, es una mala mayordomía. Dios no da nada si no se cuida la casa de Dios. Los administradores son responsables de poner orden, y ni siquiera una rayadura deben de tener las cosas de la iglesia. Amén. Si no cuidamos esta casa, ¿usted cree que Dios nos va a dar una más grande y preciosa? No, porque no sabe cuidar, y el que lo poco es fiel en lo mucho, Dios lo va a poner. No se va a poner solo, Dios lo va a poner. Iglesias que tienen la costumbre fíjense, de maltratar las cosas, que este es de la iglesia. No, hermano, es del Señor y es cosa sagrada. Amén. Y retomando un poco lo de los dineros en las tesorerías, que se ponen a prestar dinero de la caja. Que el hermano, présteme de la iglesia, ahí de la ofrenda, ahí agarre, ahí hay. No, si quiere dinero, vaya al banco y pídalo. No, con el banco no se quiere meter porque lo hace pedazos. O si ve que no tiene solvencia, una persona que anda pidiendo dinero, pues porque no tiene la solvencia, el banco no le presta, o le presta sobre sus cosas. O total, hay mucha gente que acostumbra a los agiotistas, ¿no? ¿Por qué no van con ellos? Es un delito eso, es un delito sacar dinero prestado, y los que prestan y los que lo sacan, esos que por acá bajo el agua y con unos intereses grandotes. Pero ¿por qué quieren que les presten de la caja de la iglesia? Otro ejemplo, no, hay gente, hermanos, que ven aquí las cosas en la casa del Señor y parece que le cae gordo verlas. Ya tiren esas sillas, esas bancas, butacas, ya no sirven. ¿Cómo no? Yo las voy a tirar. Por cada butaca que ya dices que no sirve o no te sirve, dame una nueva y yo la tiro. O llévatela, te la cambio. Pero es fácil hablar. Tira tu carro, ya tiren el templo, ya no sirve. Claro, ¿cómo no? Cuando tú pongas otro mejor. ¿Entiende?
en las cosas de la iglesia, cuidado con la crítica. No permitan, pastores, la crítica a las cosas de la iglesia. Si alguien critica, que ponga algo mejor, que dé. Póngase de pie para que haya crecimiento económico en la iglesia.